Buenas, el día de hoy vamos a realizar un circuito en serie y así dice el ejercicio. La instalación eléctrica de la finca de Don Oscar tiene un pastor eléctrico por el cual fluye una corriente cuya intensidad es de 7 amperios. Me están diciendo que la intensidad equivale a 7 amperios y una resistencia de 3 ohmios. Calcula la tensión en voltios. Debemos calcular el voltaje y la potencia disipada por el resistor. Según la ley de Ohm, para hallar el voltaje debemos utilizar la fórmula resistencia por la intensidad. Reemplazamos la resistencia equivale a 3 ohmios y la intensidad a 7 amperios. Esta operación nos da un resultado de 21 voltios. Ya hallando el voltaje, procedemos a calcular la potencia disipada. Debemos utilizar una fórmula que es voltaje por intensidad. Reemplazando, el voltaje es 21 voltios por la intensidad, que son 7 amperios. Esta operación nos da un resultado de 147 vatios. Bueno, en el segundo circuito del mismo ejercicio vamos a tener dos resistencias. La resistencia 1, que es la misma, 3 ohmios, y la resistencia 2, que es la suma del doble de la resistencia que ya tenía, ¿no? O sea, sería 6 ohmios. El voltaje va a variar, vamos a tener un voltaje de 63 voltios y la misma intensidad de 7 amperios. Bueno, ahora vamos a sumar las resistencias, que sería la resistencia total, que es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, que eso es equivalente a 3 ohmios más 6 ohmios, nos da un resultado de 9 ohmios. Esa es la resistencia total. Bueno, ahora vamos a saber por qué el voltaje varió del segundo circuito, o sea, por qué no es el mismo voltaje si es el mismo ejercicio. Pues porque tenemos dos resistencias y sabemos que para hallar el voltaje debemos utilizar la fórmula resistencia por intensidad. Como la resistencia cambia entre el primer circuito y el segundo circuito, lógicamente el voltaje va a cambiar. Entonces, voltaje es igual a la resistencia, que ahora es 9 ohmios, por la intensidad, que sigue siendo la misma, 7 amperios. Esta operación nos da un resultado de 63 voltios y es el mismo voltaje que pusimos al comienzo del segundo circuito. Debemos volver a hallar la potencia disipada por lo mismo, por lo que el voltaje cambió. Entonces, la potencia disipada es igual al voltaje por la intensidad. Y reemplazando, esto nos queda en 63 voltios por la intensidad, que sigue siendo lo mismo 7 amperios. Eso nos da un valor de 441 vatios. Muchas gracias.